Y la Pancha nos trajo a Tuti. Y en esta oportunidad nos vinimos a las tumbas de Lamparallí. Volviendo a Tuti después de la fiesta de la Boca Toma. Ajá. Qué hermosa fiesta, qué divertido que son los peruanos. Espectacular. Somos Adri y Rubén de Rodando Sin Apuro. La principal de este equipo es la Pancha, nuestra carpa con ruedas que nos lleva a lugares increíbles. Bienvenidos a un nuevo video. Manera de bailar. ¿Cómo bailé, Comer, tomar, todo. Bailé yo, Adri. Sí, bueno. Hasta Rubén bailó. La chicha puede cualquier cosa. Acá venden llantas. A las cubiertas, las gomas les dicen llantas. Con sorpresa, el tema de la RIL, que es grande, y el tema de la RIL. Muchas gracias, compañero Mario Sala.
la sopa no quedó nada. Wow. Mirá. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar en una fiesta pop del pueblo? Se tomó toda la chicha. Rubén ligó un premio y todo. Sí, muy bien la gente. Volviendo a Tuti después de la fiesta de la Boca Toma. Ajá. Qué hermosa fiesta, qué divertido que son los peruanos. Espectacular. Qué manera de bailar. ¿Cómo bailé, Comer, tomar, todo. Bailé yo, ¿eh? Sí, bueno. Hasta Rubén bailó. La chicha puede cualquier cosa. Un nuevo día. Acá estamos por iniciar el matecito. Cambiando de domicilio. Salimos de Tuti y vamos por este caminito de tierra. Ripio tierra. Bueno, más tierra que ripio me parece. Rumbo Cusco. Pero bueno, falta un montón para Cusco. Seguro que vamos a parar en algún pueblito rural a la mitad del camino. Vamos a ver. Por ahora, ¿cómo vamos? Sube. Vamos bien, pero el caminito está medio picadito. Y bastante transitado. Recién nos apareció una camioneta de frente con Y ahora todo. vamos a dejar pasar una que viene atrás. Los demás andan apurados porque trabajan. Acá va una Toyota apurada. Chao. Esta ya no pasó la segunda vez. Porque había parado porque algo se le había roto. Es que va muy apurado. Se te desarma. ¿O no? Y sí. Se le había roto un perro, no sé qué dijo. Paramos a ayudarlo, pero no. Ya no necesitaban ayuda. Salimos a una ruta muy nueva, hermosa. Muchas alpacas allá arriba. Venimos comiendo salteados de alpaca. Acá se la comen. Ayer comimos asado de alpaca. Ah, asadito así en la fiesta. Asado al horno. Bueno, la ruta que venía nueva, preciosa, se cortó de golpe y volvimos a este ripio. Acá sí parece más ripio, no es tanta tierra. Sí. Acá hay un río. Llegando a un pobladito, un pueblito muy pequeñito. Hasta ahora no A sabemos ver si el en la nombre. plaza dice el nombre. No sabemos el No, nombre. en el mapa no figura nada. Raro igual que no figure, porque no es tampoco es tan chiquito. Vendemos gasolina, petróleo. Mirá. No A tiene, ver, acá está la capilla. Vamos a dar la vuelta a la plaza. no tiene nombre tampoco en la plaza. Ciballo, dice. Municipalidad Digital de Ceballo. Ciballo. Ciballo. ¿Será Ciballo? No figura. Capillita. La capillita que está cerrada. Condorcuyo. Agencia Municipal del Anexo Condorcuyo, Claro. Ciballo. Pertenecerá a Ciballo.
Acá venden llantas. A las cubiertas, a las gomas le dicen llantas. A la ruta que le dicen pista. A la ruta Vía. le dicen pista. Pista, vía. Algunas palabritas diferentes. Hay algunas alpacas, parece. Llamas, vacas. Qué lindo apareció este verde acá. Un vallecito. ¿Y la ruta cómo está? Bastante feita. Que decía recién, peor que los 73 malditos. Sí. Y a lo mejor tiene algún nombre así parecido, no sabemos. Bueno. ¿Qué número de ruta es al final? A ver. Dice Ruta. AR-111. Ah. Bueno, AR-111. Ajá. Muchas ovejas. De todos tamaños. Los corderitos, las mamás. No veo alpaca acá. Estas que son llamas. Llama. Ah, porque recién veníamos viendo alpaca, acá no. O aquella de aquel sector. Camino Campañán, paisaje arqueológico. Pero ¿cuál sería el camino? Muchas vertientes, mucha agua por acá. Muchas casas Hicieron el camino sobre el camino que estaba. y muchos animalitos. Mucha Mucha vida hay por acá. mucha agua. Sí. Se van. Alpacas. Escuela. Se vende gasolina y gas. Esta es la plaza. Acá dice escuelita, allá la placita. No se ve nadie igual, ¿eh? Ah, no es cierto que Hoy es sábado. Hoy es sábado. Llegando a Cailloma. Hola. Esto ya es una ciudad más grande. Parecía. Hostal. Sí, viejito también, Negocios. parece bastante viejito. Mirá la torre de la iglesia vieja ya. Ah, sí, la torre de la... Hay dos torres, esta es la nueva y allá se ve la vieja. Municipalidad Distrital de Cailloma. Bueno, ahí se ve la torre vieja Están las dos. y la nueva. Justo hay un palo, creo. Claro, lástima el palo de la luz, pero bueno. Es parte San Francisco del de paisaje. Asís, parece que es el patrono. Ajá. Cailloma, zona de minería. Bueno, vamos llegando a un pueblito rural. Recién había un arco que decía Espinar, que estamos entrando a la región de Cusco, a 4.490 metros sobre el nivel del mar. Vamos a acordar a la juguetería, ¿no? Parecido, sí. En Salta. Es lindo. Esto sí parece la juguetería en Salta. Mira qué lindo, unos monjes ahí. ¿Tendrá un nombre este lugar? Apenas pasa uno.
Opa, opa. Opa, opa chiquita. Qué pro. Y acá va el río, muy bonito. No sabemos qué río es, pero ya vamos a averiguar. Soy Cutambo. Arco para entrar al pueblo. Y pasarela. Y capaz que hay que ir para allá, caminando, para ver los 3 cañones. Ahora vamos a preguntar a ver cómo es. Mira, ya está la capillita acá. Primera nomás. Ahí se sube un mirador. Bienvenidos a Switch Cutambo. Ahí hay un mirador. Acá hay una calle para abajo, otra calle para arriba. Nosotros vamos a ir para arriba, porque Bueno. me parece que vamos a la plaza. Bueno. Un nuevo día en estos pueblitos de Perú. Acá estamos en Suicutambo. Y nos llama mucho la atención esta hermosa fuente de la plaza, que es una vertiente natural. Suicutambo. ¿Estás huititeando? Qué genia, la vecina me prestó. Faldón, no sé cómo le llaman. Una fotito. Recién salimos de Suicutambo y llegamos a esto que es majestuoso. 3 cañones. La Pancha. Ahí estamos. Acá se juntan 3 ríos. El Apurimac, Cayumani y Cerritambo. 3 cañones. Estamos en Espinar, Cusco. Seguimos descubriendo Perú, nos vamos a una fortaleza que hay por allá arriba. Ya estamos haciendo camino del Campañán. Y todavía no llegamos a Machu Picchu. Y acá se unen 3 ríos. ¡Qué belleza, Perú! A subir todas estas calinatas con estas vistas. Allá quedó la Pancha. Ingreso a Tacrachullo. Creemos que todas estas formaciones circulares son colcas. Estas colcas eran usadas para guardar sus alimentos, granos, para conservarlos. Suponemos que es eso porque no hay indicación. Y eso era con un techito, le estaría faltando la parte redondeada de arriba. Ahí el cartel indica piso resbaloso. Así que hay que ir con cuidado hasta allá arriba, a la fortaleza. María Fortaleza. Entierro múltiple. Acá se encontraron 84 individuos, entre varones y mujeres y adultos mayores. El rango de edad varía entre subadulto y hasta adultos mayores. O sea, niños no.
Un descanso a la sombrita de este bellísimo árbol, que lo veníamos viendo en todo el cañón. Hay formaciones así circulares que dice que eran funerarias. También hay rectangulares, distintas formas funerarias. Grabados de huellas de camélidos. Han quedado grabadas las pisadas de los camélidos que utilizaban para llevar la carga, ¿no? A ver, acá están bien claritas las huellas de los guanacos, llamas, alpacas, vicuña, todo eso usarían. Claro, todo esto se usaban ellos Camélidos. para transporte. Ahí está bien clarita. Cómo dejaban La la impronta de su patita. Muchísimo tránsito y siempre pisaban en el mismo lugar. Bienvenidos al corredor turístico birregional. Cañón de Suy-Cutambo y Cañón del Colca. Y entra en la foto. Desde la inmensidad. Dejamos la unión de los tres ríos y ahora continúa el camino a la par del río Apurímac. Muchas gracias amigos por acompañarnos en esta serie de videos por este increíble Perú. Y todo esto se los mostramos en el próximo video. Nos encontramos en el departamento de Cusco, provincia de Espinar, distrito de Coporaque. Y esta es la ruina de Maucallacta. Comunidad Manturca, a 26 kilómetros de Yauri. Nos encontramos en la plaza central de estas ruinas. Acá vamos a la iglesia. Por supuesto que da a la plaza central. Ahí han protegido las paredes originales. Las protegen con paja para que no se deterioren.